Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de la Real Academia de Medicina de Cantabria. Como siempre quiero dar las gracias a la Consejería de Educación de Cantabria y al Colegio de Médicos que nos facilitan el tener estas actividades. Como saben, la labor de la Academia es promover y difundir el conocimiento científico en el campo de la medicina y áreas afines. Pero la Academia no es un club de amigos que se reúnen para hablar de cosas que les interesan, aunque seamos amigos. Y no es tampoco una sala de lectura poética de amantes de la belleza etérea, a pesar de que admiremos la belleza etérea y la no etérea también, ¿no? Como todas las Reales Academias, la Real Academia de Medicina de Cantabria lo que tienen es una vocación de servicio a la comunidad, de servicio a los ciudadanos desde su ámbito de experiencia y desde su ámbito de conocimiento, ¿no? Y eso es algo característico de todas las Reales Academias y nosotros no somos una excepción. No nos interesa solo hablar por hablar, sino que lo que hablamos tenga utilidad para nosotros, pero también y de manera muy especial para los ciudadanos, en este caso de Cantabria, ¿no? En los temas que nos competen. Y por eso aspiramos también a que la Academia sea no solo un foro de discusión científica, sino un foro de discusión y de toma de posición de cuestiones que afectan de manera importante la salud de los ciudadanos. Y en ese contexto, desde luego, un aspecto muy importante es conocer cuáles son las ideas, cuáles son los planes de la Consejería de Salud, que es quien dirige las actividades de promoción de la salud y atención sanitaria en la comunidad. Así que por eso hemos invitado al doctor Óscar Fernández Torre a que nos cuente cuáles son los planes de la Consejería en este sentido. El doctor Fernández Torre es médico, a la sazón psiquiatra en la vida civil, y ha trabajado como psiquiatra en varios centros durante bastantes años. En los últimos años se ha incorporado a las tareas de gestión y en el año 21 se incorporó a los servicios centrales del Servicio Cántabro de Salud, inicialmente como coordinador de salud mental para el desarrollo del Plan de Salud Mental 2022-2026 y después como subdirector de asistencia sanitaria. Y desde el 2023 trabaja en la Consejería de Salud, donde es director general de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital. Y desde ahí pues ha impulsado diferentes planes y estrategias. No sé si me equivoco si le defino como esencialmente un planificador, diría quizás más que un gestor en el sentido de la gestión cotidiana del día a día, un planificador que no es sino gestionar de manera anticipada el futuro. De manera que muchísimas gracias, doctor Fernández Torre, por venir a la Academia a contarnos todo esto. Seguro que su agenda es muy complicada y gracias por hacer este hueco, cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Si me permitís tutearos, porque bueno, he visto muchas caras conocidas. Muchísimas gracias por la invitación. Tengo que decir con un poco de vergüenza que de todas las veces que he comparecido así públicamente, hay dos que me han tensado más que la cuerda de un violín, que le decía a los compañeros. Una en el Parlamento de Cantabria, porque realmente representa a toda la ciudadanía de Cantabria. Y aquí que veo pues tanto profesor, que ha sido profesor mío, y tanto compañero con los conocimientos avanzados que tienen, bueno, pues también, si me veis nervioso, tiene que ver o tomadlo como un halago. Bueno, efectivamente, ahora mismo estoy en este puesto y lo que ha sido mi trayectoria profesional y mi trayectoria vital tiene poco que ver en el fondo con esto. He sido estudiante de la Universidad de Cantabria de Medicina
la verdad es que con un recuerdo maravilloso de la carrera, la gocé. Cuando me preguntan qué tal, la disfruté realmente la carrera, y después opté por la psiquiatría por vocación, con mucha gana, y es la labor que estaba aprendiendo sobre el terreno, aprendiendo de los pacientes. Conchi es mi jefa en planificación. Así que ruego que las preguntas difíciles las... aprendiendo de los pacientes. Esto es una cuestión muy clara y me lo transmitieron también los profesores. Todo está en los libros, tiene usted los libros para mirarlo, déjese de tomar apuntes, y donde se aprende realmente es en el terreno. Y así lo creo y así intento seguir haciéndolo aquí en gestión, que es donde estoy ahora. Arrastré el culo como todos nosotros por distintos puestos, consultas y demás, y finalmente mi casa madre es el Hospital de Sierra Llana, es donde realmente puedo sentir que he hecho la mayor parte de mi carrera profesional, donde tengo mi plaza, además voluntariamente escogida allí, y con una trayectoria que, si me preguntan, en el año 19 estaba ya muy definida: pacientes, trabajo en equipo, hospital, una visión comunitaria de la psiquiatría, que yo creo que esto me ha caracterizado profesionalmente, y ese era mi sitio, y estaba tan tranquilo hasta que me llaman de la consejería para decirme que necesitan hacer un plan de salud mental porque el anterior estaba más que caducado, y que si me interesaba ocupar un puesto que se llama coordinador de salud mental, que era un puesto que existía pero que nunca se había ocupado en la historia del servicio de salud. Y bueno, pues sin mucho pensarlo me lancé adelante pensando que la tarea podía servir para cambiar el paradigma, ¿no? Porque llevaba pues 15 o 20 años de mi vida centrado en dar atención al paciente individual o al paciente ampliado con la familia, y esto podía ser una forma de dar una atención no en la individualidad, sino a una población, ¿no? Ayudar a mejorar la salud a nivel poblacional. Y bueno, pues un reto, y la particularidad es que como no había habido nunca un coordinador de salud mental, pues tenía cosas buenas, ¿no? No va a haber nadie, no voy a ser peor que el anterior, pero también tenía cosas malas, ¿no? Que era todo el terreno por explorar y bueno, lleno de incertidumbres. Así que tuve que construirlo, el puesto aquel, y empecé a trabajar sobre el plan de salud mental, del que estoy orgulloso, porque una de mis máximas cuando me lo ofrecieron, dije que no, yo voy. Pero soy de punto más bien hiperactivo, entonces toleramos más los que somos hiperactivos el hacer cosas para que no sirvan para nada. Yo necesito que se palpe, que se note, y precisamente por eso la asistencia de los pacientes me sentía cómodo, porque todos los días tienes esa respuesta, esa gratificación, ese resultado en los pacientes. Aquí en la gestión no. Entonces, dedicar 3-4 años de mi vida para que un documento precioso quedara en una estantería para los restos, pues no me motivaba. Pero bueno, pues con ese compromiso de que íbamos a conseguir mover cosas, arranqué el plan de salud mental 2022-2026, que ya finaliza este año. Tenía 5 líneas principales. De esas 5, puedo decir con orgullo, no es mérito mío, porque esto ha quedado en manos de otros equipos, pero de esas 5 puedo decir que 3 de ellas se pueden dar por conseguidas o muy avanzadas, ¿no? Que era el plan de salud mental, tenía 5 líneas estratégicas principales. La de salud mental en atención primaria y comunitaria, se han hecho grandes avances. En infanto-juvenil, que aunque tenemos una situación muy delicada, hemos conseguido adelantarnos a esa ola de problemas en la salud mental de los niños y adolescentes proveniente del COVID. Hemos ido, por suerte, un paso por delante. Nos ha llegado el problema como a todos, pero hemos podido ir un poco por delante. Y en trastorno mental grave también hemos conseguido movilizar recursos, con lo cual, bueno, tengo la espinita clavada de la ordenación de la red de conductas adictivas, que soy muy cabezón e intentaré seguir empujándolo para que esté hecho en este año y medio. Y en psicogeriatría, que ha sido siempre mi pasión y mi vocación por encima de la psiquiatría, que es donde menos he empujado. Así que espero también en este año que queda, si es que es posible, pues ayudar al equipo a que avance con ello. Bueno, total, que estaba
de coordinador de salud mental, pensando en cómo hacer el plan, escribiendo algunas cosas y juntando equipos, y me cesan al subdirector de asistencia sanitaria, Trino. Le cesan, que era el que tenía inmediatamente superior, y me quedo como en una especie de stand-by, porque todas las propuestas tenían que pasar lógicamente por el órgano superior, y pasados unos meses, pues con esta naturaleza inquieta que tengo, pues digo, pues si no tienes otro subdirector, voy yo para allá, porque si no, esto no sale. Así que me propuse con más miedo que vergüenza al puesto, y estuve un par de años de subdirector de asistencia ayudando a mi sucesor en la coordinación de salud mental, Amador, a acabar ese plan y atender otros temas de asistencia sanitaria general que me fueron comiendo terreno y separando de salud mental, pero también a la vez abriéndome las vistas a otra parte de la salud que nunca había visto. Y esto sí que por más que haya tenido ratos malos, y han sido unos cuantos, y por más que lo haya pasado mal, no me arrepiento, porque la visión de la salud que tengo ahora no la podía haber conseguido desde una consulta. En el cambio de legislatura ocurren dos cosas para mí particulares que creo que no son habituales, pero bueno, el consejero entrante me llama, habiendo estado trabajando en el anterior equipo, que era de otro signo, me llama y me dice que quiere que haga la Dirección General de Planificación. Y bueno, pues como tampoco tengo una significación política y había afinidad en los intereses, pues le dije que adelante, que contara conmigo, y me encasquetó una Dirección General de planificación, pero además tengo que llevar toda la ordenación sanitaria, salvo la ordenación farmacéutica, la gestión del conocimiento, que es la regulación y la estrategia en formación continuada y en formación sanitaria especializada, la salud digital, que es lo que me lleva la mayor parte del tiempo, la transformación que está sufriendo el sistema a través de esto, y finalmente, para guinda, la inspección, el área de inspección y evaluación médicas, que también tienes OK, con lo cual me cayeron unas cuantas tareas encima. Entonces, esa visión ampliada que me dio la Subdirección de Asistencia Sanitaria al estar en consejería, en órgano jerárquicamente superior, pues ya casi fue completa, con lo cual la realidad es que esto lo cuento porque llego aquí, he llegado a la Dirección de Planificación por un camino poco planificado o nada planificado, porque realmente han sido cuestiones que han ido surgiendo, así que intento mirarlo con optimismo, y pienso que esto también pues me da cierta autoridad para hablar, porque conviene planificar mejor, porque digo, si lo llevas a ver todos estos malos ratos no me los como. Bueno, hay una reflexión que de las que he aprendido, hay cosas que he aprendido que nunca había imaginado, hay cosas que habría preferido no aprender también sobre el funcionamiento del sistema, pero una de las que creo que me han quedado grabadas es que planificar, el objetivo de planificar, como decía, y eso sí casa con mi forma de ser, es convertir una idea en una acción viable. Esto es para mí lo fundamental. Y hay tres patas. A veces explico con metáforas de taburetes que a los pacientes les venía muy bien, ¿no? No hay nada más estable que un taburete, nunca cojea con tres patas. Entonces intento explicar que esta parte de la planificación necesita tres patas, tres verbos que tenemos que conjugar. El primero es querer, que es la voluntad política de querer hacer algo, de que salga algo adelante, y esto es relativamente sencillo, o bueno, no siempre, pero muchas veces somos capaces de ponernos de acuerdo en que queremos un plan de salud mental o un plan de drogas. Vale. La segunda es el poder, y esto es más complicado, que es el encaje legal. O sea, que realmente lo que tú tienes en mente y el cambio en el sistema que quieres hacer sea realmente legalmente aplicable. Y esto genera mucha frustración en nosotros, porque al final somos médicos, somos sanitarios, no nos interesa tanto la parte legal como la parte ejecutiva. Y el tercero, que genera aún más frustración, es el tener el respaldo presupuestario, lógicamente. O sea que si quieres planificar, ten estas tres patas del taburete pendientes: querer, poder y tener, porque si no tu taburete se va a caer
y no vas a ser capaz de aterrizar en una ejecución. Y bueno, pues con estos pensamientos así generales les puedo ir contando un poco una presentación que tenía preparada centrada principalmente en el Plan de Salud de Cantabria, que es el plan central y el que guía todo el resto de políticas sanitarias. ¿Por dónde empezamos? Pues el querer ya lo teníamos, ¿no? El consejero cuando me llama dice, te vienes, pero a cambio me tienes que hacer un plan de salud. Venga, pues el querer y el poder, pues te tienes que poner a mirar qué dice la ley sobre los planes de salud. Está todo regulado, tanto en el marco estatal, la Ley General de Sanidad, como en algunas otras de menor rango, pero sobre todo el artículo 54 regula los planes de salud de las comunidades autónomas, pero por debajo nosotros en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria también tenemos todo un título dedicado a qué tiene que contener el plan de salud. Nombra otros planes, pero no con este rango de autoridad y los deja a discrecionalidad prácticamente del político de turno. Pero el plan de salud sí, lo marca como una obligación y en concreto lo denomina, y lo he querido copiar literalmente porque me parece que pone el peso que realmente tiene, ¿no? Como instrumento de previsión, dirección, planificación estratégica y ordenación del sistema. Marco básico de referencia del Sistema Autonómico de Salud, casi nada. Y bueno, pues un poco continúa con el resto de exigencias que un plan de salud debe tener. Lo segundo que hice fue mirar el plan de salud anterior, en el que seguro que muchos de vosotros participasteis. Yo no llegué a participar en este, participé en una derivada del mismo, que fue el Plan de Salud Mental 2015-2019. Este plan no llega a participar en él, pero si lo miras, realmente es muy buen plan. Que incluso, lo digo sin vergüenza, metodológicamente es superior al que hemos escrito ahora. Es decir, es un plan sin tacha. Sí es verdad que le veo dos problemas para la situación actual. Uno, el seguimiento. No hubo un seguimiento del mismo. Como pasa tantas veces en política, con el cambio de legislatura, los que entran posteriormente abandonan las ideas que ha escrito otro. Esta es la otra particularidad de esta legislatura que me sorprendió, y es que el equipo actual de gobierno, al entrar, hizo suyo el plan de salud mental, como tendría que ser por naturalidad. El plan de salud mental que había escrito el anterior equipo de gobierno lo hizo propio y lo ha seguido aplicando, y es lo razonable, y ha permitido pues seguir implantando algunas de las cuestiones que teníamos planeadas. Y es que en realidad estos planes de salud, si bien pueden tener algún toque político, realmente quienes están en la escritura son los técnicos, son los profesionales sanitarios y algunos profesionales no sanitarios que están en el terreno, con lo cual, bueno, pues yo creo que es razonable seguirlos. Este no se siguió, no hubo un seguimiento. Cuando me puse a buscar información sobre seguimiento, indicadores y tal cual, no hubo ni un solo informe de seguimiento del plan, con lo cual pues podemos pensar que desde el 2014 hasta ahora pues no hemos tenido realmente un instrumento de seguimiento. Y luego la otra cuestión, para lo que luego os voy a comentar de por qué este plan de salud nuevo lo hicimos como lo hicimos, fue la siguiente. El plan de salud, metodológicamente intachable, superior al actual, una participación amplísima, metodología Delphi, con asesores expertos, etcétera. Por visión, está centrado, y si lo veis, si lo recordáis de vuestra época, está centrado en las patologías. Y así son las líneas estratégicas. Línea 1, salud, cerebro y cardiovascular. Línea 2, enfermedades oncológicas. Línea 3, enfermedades transmisibles. Trastornos mentales y así. O sea, es un plan de salud, pero está centrado en la enfermedad. Y claro, como concepción, si vamos a
a la teoría de la planificación, tienes que tener una jerarquía cuando estás planificando, tienes que tener algo de visión general que aterrice luego en planes que sean más operativos, que son los que realmente van a atender patologías ya concretas. Esta parte es la única que no me encajaba ahora. No me encajaba ahora. En el 2014 seguro que me encajaba perfectamente. Pero la situación que tenemos ahora creo que no es la misma, o por lo menos yo no la veo igual en cuanto al modelo de asistencia sanitaria. La atención a las patologías ha ido cambiando a lo largo de todo el tiempo, y la impresión que tengo, y es personal y la podemos discutir cuando queráis, es que necesitamos hacer un cambio en el modelo de asistencia sanitaria, sobre todo si queremos que pueda ser sostenible y que tenga la calidad que tiene ahora. Bien, ¿qué contexto es el que un poco contemplábamos, ¿no? Pues el envejecimiento y la cronicidad es una realidad que todos conocéis. Es un éxito. Me importa siempre remarcarlo, que consigamos que nuestra esperanza de vida haya aumentado. La esperanza de vida en toda España es muy buena, en Cantabria incluso un poquito mejor que la media. Es un éxito realmente a nivel social y a nivel del sistema sanitario. Con lo cual, hablar del envejecimiento como problema, pero sí es verdad que hemos sido capaces de cronificar muchísimas enfermedades, algunas de ellas que siempre se habían considerado incurables o mortales en poco tiempo. Ahora somos capaces de cronificarlas, es decir, que duren años y años. ¿Esto qué implica? Pues lógicamente un coste para el sistema, porque los medicamentos, las técnicas que utilizamos para conseguir aumentar las esperanzas de vida son cada vez más caros, porque por suerte estamos innovando, traemos nuevas terapias avanzadas, y bueno, pues tenemos una población cada vez más mayor, cada vez con más patologías, con unas terapias que son cada vez más caras. Bueno, no pinta bien, ¿no? Si uno sigue esa curva de la proporción de gasto frente a ingresos. La escasez de profesionales. Bueno, pues esto también es una cuestión fundamental. Se lo digo a mis compañeros más jóvenes, ¿no? A veces digo, cuando acabé yo la residencia, vamos, mordíamos por coger una plaza en el último sitio del mundo, vamos. Ahora esta realidad es otra. Ahora sobran plazas. O sea, pueden escoger dónde quieren ir, y no solo eso, sino que culturalmente las nuevas generaciones, y yo creo que es un sentir general, también tienen otra percepción, otra concepción de lo que es la vida laboral, ¿no? De estas vida dentro del hospital, ¿no? Mañana, tarde y noche y fines de semana. Ahora, ¿no? La generación actual, y no lo critico, tienen una concepción del trabajo de 8 a 3, y si hay que hacer alguna cosa más, pues se hará. Si me la pagas bien, la hago, y si no, primo mi vida personal, mi vida familiar sobre la laboral. Esto para vosotros, si para mí es un cierto choque, para vosotros tiene que ser total, porque habéis vivido muchos de vosotros metidos en el hospital. Bueno, pues esto me temo que no va a volver a ocurrir. Entonces no tiene sentido tampoco pelearse contra un cambio cultural. Adapta tu sistema a esto que está por venir, con lo cual tienes menos médicos, pero además probablemente la implicación que tengan y las horas que van a meter sean menores que las que se metían antes. La COVID yo sí considero que nos ha dejado una mella, por lo menos a mí me la ha dejado. Ahora no es tanta como fue, pero hubo unos años allí, en el 21, en el 22, que realmente me hablaban de la pandemia y me ponía malo. Con recuerdos, pues eso, estar viendo al hospital con las calles totalmente vacías, las pancartas con el virus puesto, controles de no sé qué. Me tocó atender en un centro de crónicos, no fue mal la cosa, pero sí que fueron momentos muy duros, y en el hospital pues ni os cuento lo que tuvisteis que pasar multiplicado por 1000. Y la población también
ha quedado especialmente a algunas generaciones, como la de infantil juvenil. Como última parte más positiva del discurso, la oportunidad que nos brinda la salud digital. La salud digital, la incorporación de herramientas de salud digital está llegando, está irrumpiendo con mucha fuerza, y nos pasa como lo que decíamos con los residentes. Tienes dos opciones, o lo aceptas o te pasa por encima. Con la salud digital también. Es decir, tenemos que ser capaces de gobernar nosotros, los profesionales sanitarios, la implantación de las herramientas digitales. Y si no somos capaces y si no nos subimos a la ola, pues ocurrirá como ocurre con todo lo demás, que nos lo gobernarán, que te implantarán una herramienta que tú no quieras o que no se adapte a la prestación sanitaria que tú consideras que es la adecuada. Con lo cual, pues desde luego este colectivo que estamos aquí no debería estar mirando para otra parte, debería estar mirando hacia aquí, asumiendo que el negocio de atender a los pacientes ninguno creemos que vaya a ser sustancialmente muy distinto al que siempre ha sido, con un señor sentado al frente del otro, dialogando y en una relación médico-paciente. Pero todas las herramientas de apoyo, como no seamos nosotros quienes decidan cómo se implantan, a qué velocidad y cuáles son las realmente útiles, nos las implantarán. Vale. A nivel de contexto estratégico de otras normas o planes anteriores al de salud, tenemos el plan de salud mental, que ya os comenté que bueno, estoy orgulloso de haber conseguido por lo menos algunos avances en la implantación. Ahora nos toca este año hacer la evaluación de indicadores y cosas que nos han quedado en el tintero, y servirá para escribir el siguiente plan de salud, cosa que no pudimos hacer con este porque al no haber ningún indicador de seguimiento ni medida, pues realmente no pudimos hacer una evaluación como tal. Esta vez sí. El plan de salud digital, precisamente por esto que os decía, porque creo que tenemos que estar gobernando, que tenemos que estar liderando el tema y no dejar que nos vayan metiendo programas, aplicaciones y temas sin que nosotros los gobernemos o los pidamos. Se adelantó al plan de salud. Este plan es una herramienta transversal, no es un fin en sí mismo. La digitalización no es un fin en sí mismo, es una herramienta. No es ni más ni menos que eso. Ahora, es una herramienta poderosa y además con ese principio de incertidumbre, de no saber hasta qué punto va a crecer. Siempre que hay alguna burbuja tecnológica, hay un momento en el cual se piensa que la inteligencia artificial lo va a hacer todo. Esa burbuja en algún momento se pincha. No sabemos cuándo se va a pinchar y cuánto de eso va a quedar, pero que quedar va a quedar y que va a ayudar a transformar el sistema parece claro que también. Y esta es una estrategia que se publicó en el 23 para el gobierno de las terapias avanzadas en Valdecilla, unos tratamientos de última generación que hay que gobernar la progresiva implantación de los mismos y cercanos a la máxima innovación. Y otra regulación autonómica fue la creación de la Comisión de Coordinación Sociosanitaria. Íñigo en aquel momento estaba en la dirección de farmacia humanización, que era como miembro nato de la comisión, y en el otro lado la Consejería de Sociales, básicamente Consejería de Sanidad, Consejería de Sociales, sentándose periódicamente para hablar de temas que les son comunes y para crear grupos de trabajo que resuelvan los históricos problemas que habéis vivido, más igual en interna precisamente, de situaciones de alta hospitalaria, por ejemplo, que es un tema recurrente de pelea entre unos y otros más relacionados con la atención primaria, las valoraciones de la dependencia, etcétera. Bien, esto ya estaba creado antes de empezar el plan. ¿Qué hicimos? Primero, la evaluación del plan anterior, nos topamos con la situación de que no había habido un seguimiento. Segundo, un momento de reflexión en el cual tienes que decidir diseñar el plan de abajo hacia arriba, más con una metodología parecida a la anterior, ¿no? Preguntar a 200 facultativos, enfermeras y demás profesionales dónde creen que hay que poner más peso, priorizar actuaciones y demás, y a partir de ahí construirlo.
o la que decidimos en este caso, que fue un diseño más también rápido por ejecución, que fue de arriba hacia abajo, con una primera planificación a nivel de consejería, equipo directivo o alta dirección, sobre el modelo asistencial y estos retos de los que hemos estado hablando, ¿no? Para ello contamos con un primer diagnóstico de salud poblacional de Cantabria elaborado por la Dirección de Salud Pública en verano del 24, y a partir de ese diagnóstico inicial y un primer diseño que aterrizó en la definición de las 6 líneas estratégicas de las que os voy a hablar ahora, hicimos una ya apertura participativa, abriéndolo a más sectores de la población, por supuesto profesionales sanitarios, otras partes de equipos directivos, asociaciones de pacientes también a título personal pudieron hacer aportaciones, colegios profesionales de medicina, enfermería, fisioterapia, incluso industria, porque no, también estuvo invitada a la participación. El decidir que escogíamos estas 6 líneas tenía que ver con esta creencia de que teníamos que ir hacia un cambio en el modelo de la atención sanitaria. Epa, me he equivocado de botón. Y finalmente dimos a luz estas 6 líneas. Estas 6 líneas, veréis que la primera, salud en todas las políticas, es una que muy lógicamente tiene que estar en primer lugar. Las 3 siguientes, salud de personas, salud compartida y salud cercana, bien podían haber sido una sola línea y que el plan hubiera quedado realmente en 4 líneas. Si decidimos separarlas fue por darle aún más peso a esta parte de la humanización, porque si veis, o bueno, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, salud de personas, salud compartida y salud cercana son 3 formas de acercarte a la salud desde distintos focos o ángulos, ¿no? Salud de personas desde la individualidad, salud compartida desde la participación ciudadana, el compromiso de la sociedad con su salud, y salud cercana, y así más cercana, ya más relacionada con la gestión sobre el modelo de atención, ¿no? Y el peso que se le quiere dar a la promoción, prevención, a la atención primaria y a la atención en comunidad con las herramientas que tenemos. Y conceptos que para mí eran más ajenos y que he abrazado, como el de salud de valor y el de futuro, que ahora os explicaré con más detalle qué quieren decir. Salud en todas las políticas tiene que ver con un movimiento en los últimos años del enfoque de la salud como una salud integral, no hablando solamente de la salud humana, sino del impacto que tiene la salud animal y la salud ambiental en un sistema de salud. O sea, poco podemos hacer escribiendo desde la Consejería de Salud, pues que vamos a comprar un PET y vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto, si realmente nuestra salud ambiental está hecha un asco, o incluso a nivel de salud pública. Hablábamos antes de los alimentos, ¿no? Y cómo las industrias alimentarias pues no cuidan esa parte de la salud. Por más medios que quieres poner desde fuera, ya le puedes poner el triple bypass de no sé qué, que si no ha tenido una atención con esta visión holística de la salud y un cuidado, pues finalmente gastarás muchos recursos para pocos resultados. Por eso, de manera sistemática, se estableció, se pide que haya una evaluación de impacto de la salud en todas las medidas que se hagan o que se impongan, que las consejerías tengan en cuenta estas cosas. Por ejemplo, un ejemplo que igual os parece tonto, pero bueno, cuando están diseñando un parque, el diseñar el parque con zonas amplias para que la gente pueda pasear, para que tenga zonas donde hacer ejercicio físico, para que los niños tengan canchas de fútbol, baloncesto y demás para hacer ejercicio en esas épocas en las que es tan importante, es política de salud, que no la ejecuta la Consejería de Salud, pero que la Consejería de Salud tiene que estar dando por saco a los restos de consejerías para que se asegure que se toman estas medidas. Y ya más en la práctica, la coordinación intersectorial, ¿no? Con, bueno, desde luego educación fundamental, medio ambiente, urbanismo,
para abordar pues, esos problemas que son tan complejos en salud pública. La línea 2, que es la que os decía, ya más centrada en la persona como individuo. La línea 2 se desarrolla en el plan de humanización de la asistencia sanitaria que se publicó poco después de presentar el plan de salud. Este lo dirigió la Dirección de Farmacia, Íñigo estuvo casi hasta el final, yo creo, en el desarrollo del plan de humanización. Este también está recogido en la LOSCAN, en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria. Dice que la Consejería, en su Departamento de Relaciones con los Usuarios, publicará un plan de humanización de la asistencia sanitaria. Fíjate, en la LOSCAN, tiempo atrás, pues desde que lo escribieron en la LOSCAN hasta ahora no se había publicado. Bien, pues os invitaría a que os lo contara Maribel Priede, que es la directora de farmacia, que yo creo que está orgullosa del plan, o Íñigo, que también se lo sabe muy bien de memoria. Yo no voy a entrar mucho en ello, pero bueno, sí que me gustó una de las frases que la copié literalmente del plan, que decía que el plan de humanización trata de la forma en que nos relacionamos, escuchamos, explicamos, acompañamos, decidimos con las personas, no sobre las personas, ¿vale? Y esto es también un cambio en el modelo asistencial, poco a poco, ¿no? De una medicina que quizás ha sido más paternalista a otra más participativa, que es la que actualmente tenemos y pues, que no tiene tampoco vuelta atrás, ¿no? Con este enfoque centrado en la persona y en estos valores que tenemos que estar pendientes de que no se diluyan o se pierdan. Una cuestión particular del plan de humanización que pues en la Dirección de Farmacia se le puso mucho empeño es que toda actuación en humanización tiene que empezar por el bienestar del profesional sanitario, ¿no? Los profesionales, si están sufriendo burnout o están hartos de todo, mal van a hacer su actuación sanitaria de una manera más humana, pero también en espacios, en la tecnología, que la tecnología sea un soporte, no una pantalla que se interpone entre el usuario y el paciente, y bueno, con esta visión transversal. La salud compartida es la que os decía que es un concepto que ya pasa de lo individual a la comunidad. Cómo conseguir que la comunidad se involucre en su propio bienestar. No hay activo más potente en el cuidado de la salud que uno mismo. Y esto está claro. Un ciudadano que es capaz de formarse, estudiar, mirar los componentes de los alimentos, cuidar su actividad física y demás, va a tener una salud muy por encima de otros y con menos gasto sanitario también, de una manera más sostenible para todos. La prescripción social, yo sí que abogo por un aumento de la prescripción social. Nosotros, como profesionales sanitarios, entiendo que hay especialidades en las que tiene menos cabida, posiblemente, pero yo como psiquiatra sí que creo que la prescripción social tenemos que fomentarla y aumentarla, y en la atención primaria, desde luego. Y el uso de recursos en la comunidad, ¿no? Tener ese mapa de recursos donde poder orientar a nuestros pacientes según las necesidades que tienen. La salud cercana quiere ser un eje en que centre medidas en la atención primaria como eje del sistema de salud. No solo la atención primaria, sino también otras medidas que estamos viendo que son muy bien recibidas por los ciudadanos, como son la atención domiciliaria o la hospitalización domiciliaria. Son una y otra vez los servicios que obtienen mejores puntuaciones dentro de las valoraciones de los pacientes, o las modalidades de teleasistencia. Aquí hago un mínimo parón. En mi época de Sierra Llana monté la teleconsulta de psiquiatría, ¿no? Y con los miedos que teníamos, ¿no? ¿Qué van a decir los pacientes? Van a hablar con una pantalla, no van a hablar al médico. Como era una cosa innovadora, sí que quise medir los resultados y ver con las hipótesis iniciales, no hipótesis nula. Decíamos, ¿no? A la gente mayor no le va a gustar un pimiento. Bueno, las mayores puntuaciones de satisfacción de la gente mayor. Y en el análisis cualitativo de lo mismo decían, es que doctor, si me ve usted por la pantalla, pues nos vemos más o menos igual, pero mi hijo no tiene que moverme desde Potes hasta allí porque tiene que pedirse el día y eso a mí me molesta y no quiero.
o la de Mataporquera, que decía que se gastaba 50 y pico euros en venir a verme. Cada vez que aumenta, te sale más caro que ir a un privado, pero sí, que tenía que coger un taxi de su pueblo a Reynosa, luego el transporte de Reynosa a Torrelavega. En Torrelavega tenía que quedarse a comer porque luego no podía subir, o sea, echaba un día entero y 50 y pico euros. Y se acabó. Vamos a verte por teleconsulta y vamos a acercar la salud a tu casa. Bueno, pues eso que sale, son iniciativas que salen a título personal. El ecosistema tiene que hacer lo posible porque sean actuaciones que no sean persona dependiente. O sea, que si yo me marcho, que se mantenga la teleconsulta de psiquiatría. Y bueno, así en Sierra Llana hay un equipo muy bajo de salud mental y trabaja muy bien. Así ha sido y de hecho hoy sigue funcionando. Le dimos un empujón muy grande con el COVID, cuando cerraron las residencias. Yo pude, como ya teníamos montado el sistema, yo pude seguir atendiendo a las personas que tenía con trastornos psicológicos y conductuales en las residencias, que era la mayoría de mi cupo. Les pude seguir atendiendo desde la Avenida España, en Sierra Llana, por videoconferencia, con ayuda de las enfermeras de la residencia. Así que, bueno, pues eso, acercar la salud a los ciudadanos. Esta es la que os digo que yo tenía menos controlada, pero que realmente la he abrazado con fe, que es la salud de valor. O sea, lo que hacemos, lo medimos y hacia dónde lo orientamos. Bueno, pues sí que me he dado cuenta que gran parte de mi discurso, de lo que hago y los pacientes que veo y tal o cual, tiene que ver con la medición de la actividad que hago, pero no con la medición de los resultados. Y claro, la actividad en sí misma pues te dice poco, porque yo puedo ver 30, 40, 50 pacientes al día, pero si mis resultados son ninguno, si a ninguno de esos consigo aportarle algo positivo, pues a lo mejor tengo que plantearme la forma de verlo. Pero no estamos nada acostumbrados a medir los resultados en salud. Y el concepto de salud de valor sería, bueno, ¿qué resultado consigues partido de cuánto inviertes en él? Y tendría que servir para plantearnos medidas que maximicen la eficiencia de nuestras intervenciones. Y en concreto, la recomendación mayor es que esos resultados, en parte, estén centrados en los reportes del paciente, que son lo que se llaman medidas reportadas por el paciente, tanto de resultado puramente como de experiencia, que es pues ver el paciente en el circuito del hospital, cómo se ha visto atendido. Es importante que lo tengamos. Y no solamente para nosotros internamente, para hacer actividades que reporten valor a los pacientes, y lo que es más difícil, que seguro que lo sabéis, dejar de hacer cosas que no le aportan nada a los pacientes. Yo mismo me recuerdo de las consultas, o de cuando estaba en urgencias, me da igual. Cuando estaba en urgencias haciendo puerta, que ya sabéis, todos los residentes entramos y hacemos puertas generales y tal o cual. Y yo recordaba, pues en la facultad me decían que no pidieran una prueba diagnóstica si no iba a cambiar mi actitud terapéutica. Y además era una pregunta de mí. Oye, pues ¿qué hacen en urgencias? Pues lo que hacía yo también. Radiografía, analítica, ¿para qué? Pues nada. Pues medicina defensiva, quizás. Entonces sí que es verdad que tanto para el tema interno, ¿no?, de analizar si realmente estamos enfocados a los resultados, o estamos enfocados a la actividad, o estamos enfocados a una medicina más defensiva, es un concepto a tener en cuenta. Y para los de fuera también. De hecho, esto ya se está aplicando cuando hacemos algún contrato de gestión con nuestras gerencias periféricas o un concierto con una entidad externa, pedirle que mida los resultados en salud. Este es el punto 5 y bueno, finalmente la línea 6 está muy relacionada con el plan de salud digital, porque gran parte del plan de salud digital incorpora todas las tecnologías de innovación, también incorpora la parte de formación y de investigación, y este sería el último punto. Y bueno, una vez publicado el plan, como habéis visto, no es precisamente un plan muy concreto. O sea, sí que habla de un modelo de asistencia sanitaria que tiene que ir cambiando, que tiene que ir modificándose,
¿Pero cómo lo hace? Bueno, lo tendrá que hacer a través de otras estrategias derivadas ya más cercanas a la operativa, ¿no? Dentro de los niveles de planificación, lo operativo está más cercano a las actuaciones. Se han publicado a resultas del plan de salud una serie de estrategias que nos impactan, ¿no? La estrategia de genómica, que crea una comisión de medicina de precisión en Cantabria para ver hacia dónde quiere Cantabria evolucionar y asesorar a la consejería y asesorar al servicio de salud hacia dónde se debe crecer, y con ello también una plataforma de genómica que unifique esos crecimientos y las adquisiciones de equipamientos y demás. De la atención integral a las enfermedades raras, que representamos recientemente también con una serie de líneas de actuación que van desde el registro de la enfermedad rara a la prevención a través del cribado, la atención de la cronicidad y finalmente, bueno, la unidad de enfermedades raras que la han presentado esta mañana, ¿no? La han inaugurado esta mañana en Valdecilla. Ni me enteré, no se podía acompañar, que andaba a otras historias, pero bueno, será para bien. El plan de humanización de que ya hemos comentado, una estrategia breve de apoyo a las familias de niños y niñas con cáncer, y tenemos ahora mismo en el horno el plan de prevención del suicidio, que era un compromiso que estaba en el plan de salud mental, tener un plan de prevención del suicidio en Cantabria, donde incorporamos a sociales, a Consejería de Educación, al 112, bomberos, policía, detectando cosas que, mira, yo no había contemplado, porque como trabajaba de la puerta para adentro, de la consulta para adentro, pero los expertos en estos temas decían, no, tenéis que detectar en Cantabria lo que llaman hotspots, que son los sitios donde se suicida la gente. Tenéis que hacer actuaciones en esos sitios para la prevención. Que, bueno, pues cosas que igual como clínico, pues ni te planteas, ¿no? Porque estás pensando más en el tú a tú con el paciente. Marco estratégico de cuidados, que es una estrategia muy general, pero que ordenará cómo se aplican, cómo se intervienen en los cuidados y en la cronicidad en el resto de las gerencias periféricas. Y la estrategia de neurodegenerativas, que la tengo atrasada porque me está llevando más tiempo del que me habría gustado, pero bueno, hemos tenido ya un grandísimo grupo de trabajo con profesionales del máximo nivel. Se han reunido 3-4 veces y hay un primer borrador, pero bueno, todos estos temas de la administración pues van muy lentos, ¿no? Pero que también debería ver la luz a lo largo de este año. Y bueno, y alguna más que intentaremos impulsar, como el plan de innovación y demás. Entonces, bueno, así, después de, no sé si he ido muy rápido, pero bueno, que era importante tener el plan de salud de Cantabria, que se ha enfocado a un nivel muy estratégico, o de altos vuelos, o no tan cercano a la clínica asistencia, que de él derivarán unas cuantas estrategias y planes operativos de rango inferior. Al final, en esta legislatura, vamos a tener, pues yo creo que unos 7-8 planes estrategias publicados que nos servirán, y algunos de ellos ya lo están haciendo, bueno, pues para poder hacer un seguimiento longitudinal de lo que estamos haciendo, ¿no? Decía Séneca, a ver si lo cito bien, que nunca hay viento a favor para quien no sabe a dónde va. Pues bueno, por lo menos saber hacia dónde vamos, e intentar, dentro de lo que se pueda, coger los vientos a favor. Y bueno, pues creo que hoy me he pasado algo de tiempo, pero bueno, esto era lo que quería contaros.